Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros que han hallado dos cráneos de hace 4.000 años aproximadamente de la cultura egipcia en el cual ellos tratan de curar el cáncer, pobrecito. Eh, Han estado viendo oncólogos. Lo que os voy a contar hoy es el resumen de un artículo que en francés, que no sé si se llama Fronteras de la Medicina o algo así. No es la primera vez que los médicos analizan las momias, analizan los restos. Yo he conocido en el Museo de Arte Arqueológico de Almería, he conocido cráneos con trepanación. Normalmente intentan en los museos que las reproducciones sean, o sea, que los huesos sean reproducciones del original por una cuestión de respeto hacia los seres humanos, ¿no? Pero en este caso es original y lo vi con mi cuñado, que es farmacéutico, y le preguntamos todos que, no sé si era del Algar o los Millares, y le preguntamos todos que cómo en aquella época se hacía trepanaciones si no había un sistema de anestesia fuerte, y nos dijo que en los antiguos eran buenísimos conocedores de la botánica y sabían perfectamente los remedios, sabían perfectamente anestesiar, etcétera. Lo que pasa es que muchos de esos conocimientos se han perdido o sencillamente han sido sustituidos, en fin, son tradiciones que han desaparecido. Y me sorprendió muchísimo porque era un cráneo con trepanación de hace miles de años también y era como, wow, ¿cómo puede ser? Porque siempre tenemos la vanidad de encontrarnos el centro de la creación y los más importantes, cuando hay infinidad de conocimientos que han desaparecido o ni siquiera nuestros antepasados, hay montones de cosas que desconocemos de ellos. En fin, pero estos dos cráneos, los mismos médicos dicen que también tienen sus limitaciones porque la arqueología solamente puede sacar conclusiones de aquello que ve, no puede generar hipótesis sobre otra hipótesis porque los cráneos estaban solos, no estaban con un esqueleto, etcétera. Y bueno, pero es muy interesante las conclusiones que dan. Yo voy a hablaros solamente un poquito porque intento siempre hablaros de cosas que me han impactado en el día. Bueno, algunas veces de arte, otras de literatura, las menos y debería, y otras de arqueología y de historia. Bueno, los arqueólogos han descubierto textos antiguos que demuestran que para su época los antiguos egipcios eran increíblemente hábiles en medicina. Os voy a decir una cosa, cuando estuve en Egipto nos estuvo contando el guía que antiguamente solían enterrar a la gente en el desierto, muy antiguamente, antes de toda esta cultura egipcia que conocemos. Entonces descubrieron que debido a la sequedad se deshidrataba el cadáver y se momificaba, se mantenía bastante bien. Y después de eso, o sea, se desarrolló muchísimo la medicina en Egipto y también, sobre todo, cuando tenían que momificar, pues claro, pasa como los médicos cuando tienen que hacer una autopsia, aprenden. Mi médico naturista decía que estuvo en el ejército y en África se les suicidaba gente y entonces aprendían haciendo la autopsia, los médicos que estaban allí, dice que aprendían muchísimo. Digo, pues vaya forma de aprender. Me decía, sí, sí. Él tenía otra especialidad, era dermatólogo y después trabajó como pediatra, pero me decía que no se perdía una autopsia, dice, porque aprendí muchísimo. Claro, es un trabajo también de práctica pragmática. Bueno, pues obviamente los que al tener en Egipto se desarrolla mucho la medicina por montones de motivos, porque realmente lo que hacen es una especie de salmuera cuando momifican el cadáver. En fin, bueno, hablando de todo un poco, voy a seguir. Bueno, ellos, los médicos, trataban enfermedades y lesiones en los huesos. Se han visto ellos, los médicos egipcios construían prótesis, ¿qué puedo deciros? Y colocaban empastes en los dientes y seguro que serían más baratos que en Yemen. Ibas a un mercadillo en mitad del desierto y entonces el dentista, había de todo, de todo, de todo, te podías tratar lo que quisieras. El dentista, para anunciarse, ponía una montaña de muelas que era todas las que había sacado, era como su tarjeta de presentación. Y me encantó. Bueno, ahora, y además eran bastante buenos médicos, se hacía mucha medicina oriental. Bueno, ahora un equipo internacional ha descubierto, un equipo en el cual había oncólogos, que de estos dos cráneos humanos de hace 4.000 años, los médicos egipcios también intentaron
tratar de remitir el cáncer. O sea, sabían lo que era el cáncer y había gente joven enferma con cáncer, aunque nunca fueron capaces de curarlo. Dice Tatiana Tondini, que es la investigadora de la Universidad de Tubinga y la autora de este estudio, la primera autora, la coordinadora y la que ha escrito el estudio, porque ha necesitado de todo un equipo. Lo ha publicado en una revista que se llama Fronteras en Medicina. Y es en francés, Frontières en Médecine. No, no sé francés. Dice, vemos que aunque los antiguos egipcios eran capaces de lidiar con fracturas craneales complejas, el cáncer seguía siendo una frontera de conocimiento médico. No se explicaban lo que era el cáncer, aparte que era una multiplicación de células nefastas que te mataban. Bueno, el análisis de todos estos cráneos son una prueba única de cómo la medicina egipcia antigua habría intentado abordar el cáncer desde una perspectiva, mirad quién tengo aquí, rigurosa. Un mascotilla, se pasa la vida mirando por la ventana. Oh, se llama Tiberio, pero no es Tiberio Cayo Graco, es Tiberio, el sucesor, el emperador, sucesor de Augusto, más bueno. Bueno, hace 4000 años dice que también uno que se llama Edgar Camarós, que es paleopatólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, que también ha participado en este estudio tan interesante de todo un equipo de estos investigadores. Examinaron estos dos cráneos y sacaron una serie de conclusiones. Estos dos cráneos que se conservan en la Universidad de Cambridge, UK, en el Reino Unido. Bueno, el primero data de entre 1687 antes de nuestra era y 2345. Me parece que hay uno que es de hombre y otro de mujer. Y pertenece a un individuo masculino entre 30 y 35 años. Ya sabéis que el cáncer, como es una producción celular, es más agresivo en los jóvenes y más agresivo todavía en los niños, los funde en poco tiempo. El segundo cráneo es mucho más reciente, data del 663 al 343, yo creo que ya época casi ptolomeica, antes de Cristo, y era de una mujer de 50 años. En el primer cráneo es un hombre, la observación que hacen de ese cráneo microscópica, lo que pasa es que detecta una lesión de gran tamaño que es compatible con una destrucción excesiva del tejido, o sea, una condición conocida como neoplastia. Además hay 30 lesiones metastásicas y pequeñas, sabéis que la metástasis es cuando se extiende, y pequeñas, redondas, están repartidas por todo el cráneo. Lo que sorprende a los investigadores es el descubrimiento de marcas de cortes alrededor de estas lesiones metastásicas que probablemente fueron hechas con un objeto punzante con el fin de atenuarlas, seguramente con un instrumento punzante, un instrumento metálico, con la posible intención de curar ese tumor cerebral con metástasis. Dice también Albert Isidro, que es un oncólogo quirúrgico del Hospital Universitario Sagrat Cor, iba a decir especializat en egiptología. Dice, parece que los antiguos egipcios realizaban algún tipo de intervención quirúrgica relacionada con la presencia de células cancerosas, lo que demuestra que la medicina del antiguo Egipto también realizaba tratamientos experimentales o exploraciones médicas en relación con el cáncer. Bueno, el cráneo de la mujer lo que pasa es que muestra una gran lesión que es compatible con un tumor canceroso que provocó la destrucción ósea y que también puede indicar que el cáncer también era una patología común en esa sociedad, aunque no lo supongamos. Es una lacra siempre. Bueno, además, en este cráneo femenino lo que pasa es que hay dos lesiones curadas por heridas traumáticas y una de ellas parece haberse originado a partir de un golpe violento a corta distancia, utilizando un arma punzante. No sabemos si las mujeres hacían la guerra también. Lo más importante de estas dos lesiones es que curadas
podrían demostrar también que la persona que lo recibió, la persona afectada que lo recibió, tenía algún tipo de tratamiento y como resultado sobrevivió. Pero sin embargo, ver una herida de este tipo en una mujer es bastante poco común, ya que la mayoría de las lesiones relacionadas con la violencia son de hombres. Y entonces lo que pasa es que Tondini, que es la que ha analizado, la que ha hecho el artículo, dice, esta mujer estuvo involucrada en actividades bélicas, y si es así, porque se han encontrado también Juárez con armas, lo cual significa que esas mujeres tal, y ella estuvo involucrada en algún tipo de actividad bélica. Muchas veces las mujeres desarrollaban estas actitudes para defenderse. Dice, si es así, debemos repensar el papel de las mujeres en el pasado y cómo participaron activamente en los conflictos durante la antigüedad. Claro que cualquiera, los hombres iban a hacer la guerra, te dejaban en casa embarazada, con niños pequeños, con ganado, con una casa y tal. Cualquiera podía venir y arrasar. Entonces, el desarrollar un mecanismo de defensa, el saber defenderse y tal, era una forma de supervivencia, pobrecillas. Pero esto son hipótesis sobre hipótesis, o sea, que no lo sabemos tampoco. Pero, sin embargo, este grupo internacional de investigadores que os he estado contando también lo que aseguran es que el análisis de restos óseos del pasado llegan donde llegan, o sea, también conlleva ciertos desafíos que dificultan las afirmaciones definitivas, especialmente porque los restos a menudo están incompletos. Si tienes nada más que un cráneo, no puedes sacar tampoco todas las conclusiones. Y no se conoce la historia clínica del enfermo. Dice el doctor Estisidro, dice, en arqueología trabajamos con una porción fragmentada del pasado, lo que complica el abordaje certero y tanto, y tanto. Por lo tanto, se necesitaría más información, más investigaciones, como explica también Edgar Camarós, que os he dicho antes. Dice, este estudio contribuye a un cambio de perspectiva y sienta una base alentadora para futuras investigaciones en el campo de la paleoncología, pero serán necesarios más estudios para desentrañar cómo las sociedades antiguas abordaban el cáncer. Qué interesante. Bueno, espero que os haya gustado y fins demà.